Hablando de ¿Está hablando el campamento. ministro? Vamos. De dar un paso al costado. Y antes de eso habíamos visto también muchas personas que estaban haciendo referencia a los pagos, a los gastos de bolsillo que se han dado en esta pandemia. Es una circunstancia realmente que nos duele a todos. El Paraguay sigue siendo uno de los países con mayores gastos de bolsillo en la salud pública y este es un problema arrastrado, estructural de muchísimo tiempo. Realmente a mí, como la cabeza circunstancial del Ministerio de Salud Pública, me duele mucho eso, pero también refleja una situación que representa una deuda histórica de varias décadas y que realmente nos hace un llamado a todos los paraguayos de que debemos de una vez por todas ir apostando en una inversión por salud que sea duradera, que sea definitiva y que tenga realmente un compromiso, más allá de los discursos. Por otro lado, creo que también las expresiones de nuestro director del INERAM reflejan el cansancio y la fatiga. Me decía él cuando hablaba conmigo que el elemento que realmente lo sacó un poquito de las circunstancias del trabajo continuo fue el que se dudara de su transparencia, cuando un actor político externo y uno interno también estaban abordando esa situación. Eso lo sobrellevan desde el funcionario más humilde hasta el ministro de Salud, varios directores a lo largo de todo el país, en todas las regiones sanitarias, en todos los hospitales del país, trabajando denodadamente por una salud que sea más fructífera, más firme, y teniendo que enfrentar muchas veces críticas, algunas válidas, otras no válidas y otras viniendo de diversos intereses que perjudican y que no construyen una situación que de por sí es muy difícil para enfrentar un desafío también nunca antes visto en la historia reciente de nuestro país. También creo que es importante entender que muchos de estos funcionarios se manejan con un coraje que hoy es una característica inevitable para poder seguir adelante. Creemos que necesitamos ese respaldo y es hora de construir, de mantenernos unidos en el momento más difícil de la epidemia. Estamos en un momento muy difícil y ese momento probablemente requiere de gente que aporte más que de la búsqueda de culpables. Y estoy seguro que ciertamente la mayor parte de las razones no está dentro del Ministerio de Salud Pública, sino que está sin duda afuera. La epidemia tenemos que pelearla afuera. No tenemos posibilidades en nuestro sistema de salud ni en ningún sistema de salud. El riesgo de un colapso ante números siempre es importante. Ha pasado con otros países, con Estados Unidos, con Italia, con España, con numerosos países. Y la razón de ello es que esa equivocación de esperar al virus, nos estamos relajando y es importante que podamos retomar nuestra conducta. La epidemia y su propagación no dependen del virus, dependen de las conductas humanas, por eso es absolutamente esencial. En el día de la fecha también el poder legislativo, el poder político por excelencia, donde se producen los debates que dan lugar a las leyes de la nación, también ha emitido una declaración que respeto, que se da en una situación en donde creo que con algunas excepciones no hay un conocimiento ni de la problemática arrastrada enorme que tiene salud y los enormes desafíos que tiene que enfrentar. Y también creo que ignora de alguna manera una situación mundial, un mercado distorsionado, volátil, que venimos arrastrando desde marzo y que para un país como el nuestro representa incluso un desafío más grande. Así que respeto, como decía, esa decisión, pero así como ahí se insta y se pide,
por el mismo respeto que le guardo a cada uno de los funcionarios y al enorme trabajo que están realizando en este país, también le digo que no voy a aceptar ese pedido del Poder Legislativo. Así que quiero que eso quede muy claro. Habiendo dicho eso, me gustaría ir un poquito y explicarles algunas cosas. Uno de los problemas principales que arrastramos en esta epidemia es la infodemia. La infodemia son todas estas informaciones falsas que se van dando, informaciones que a veces se usan con todo tipo de intereses, desde descalificar o minimizar algunas tareas importantes hasta simplemente alguna ganancia política, sobre todo en un año que va a ser muy particular por ser un año electoral, ¿verdad? Entonces es importante dejar zanjadas algunas cosas muy importantes. En primer lugar, Salud no tuvo ni nunca ha tenido 1.600 millones de dólares. Se le ha asignado inicialmente unos 514 millones de dólares. De eso, para otras estrategias que incluyen transferencias al Instituto de Provisión Social, al Hospital de Clínicas, Olla Popular, PTO, gobernaciones, etcétera, ha habido ya un descenso el equivalente a 2.9 billones que en el momento del cambio en que se produjo la ley equivale a unos 460 millones de dólares. Esto se ha destinado a varias líneas estratégicas y aquí es muy importante entender que el pago en la ejecución no es necesariamente la expresión más correcta de una buena administración. Por ejemplo, en el ámbito de las vacunas, tenemos previsionados unos 40 millones de dólares para el mecanismo COVAX. Naturalmente, eso no puede ejecutarse hasta que tengamos estas vacunas. Por otro lado, en el ámbito de construcciones, en convenios con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, también tenemos previsionados unos 65 millones de dólares. Y este año, para poder mantener la enorme inversión que se ha dado en la contratación de recursos humanos, quizás el aspecto más importante para enfrentar esta pandemia, tenemos más de 5.000 personas y poder mantenerlas a lo largo de este año con sus salarios, que no se pueden naturalmente ofrecer hasta que vayan cumpliendo con sus obligaciones, tenemos también otros 220.000 millones de guaraníes. En las adquisiciones, todo lo que hace a los equipos biomédicos, los equipos de protección individual, lo que tiene que ver también con medicamentos, insumos, reactivos de laboratorios, tercerización de servicios de terapia intensiva que estamos usando actualmente, todo ello representa, digamos, desafíos muy importantes, ejecuciones que estamos llevando adelante y que no se pueden dar de una manera abrupta o gradual. Es más, muchos de los productos, de los insumos y medicamentos que hemos comprado de manera gradual, buscando los precios más inteligentes, nos han permitido desde un precio inicial de mascarillas de 4.000 guaraníes, bajar, por ejemplo, a cerca de 250 guaraníes. Eso representa 3 millones de dólares en ahorro solo en eso. Lo propio ha ocurrido con las mascarillas N95, que han bajado de un precio promedio de 20.000 a poco más de 1.000 guaraníes. Quiero enfocarme un poquito en dos productos que han tenido mucha publicidad en estos días y que representan algunos de los desafíos que mencioné antes. El Atracurio y el Midazolam son dos medicamentos que se utilizan en el ámbito de terapia intensiva para poderse dar a los pacientes que son sometidos al respirador. El consumo que se ha dado de estos dos productos, del Atracurio y del Midazolam, en el caso del Atracurio, casi se ha cuadruplicado desde la prepandemia a la pospandemia. Esto tiene que ver con casi más de 300 camas nuevas, todas ocupadas hoy, también con las cuestiones propias de la patología respiratoria y las exigencias mayores del COVID. Pero quiero señalar su atención aquí en las columnas en rojo. Las columnas en rojo son contratos abiertos. 50.000 ampollas aquí, más de 350.000 allá, son contratos abiertos que deberíamos esperar de los proveedores y que no están pudiendo honrar debido a que sus proveedores internacionales a su vez no han podido proveerles de ello.
Estos medicamentos o no se producen aquí o requieren materia prima que debe ser importada del extranjero para poder producirlo. Eso presenta un desafío debido a las restricciones que tienen estos otros países para la importación. Y ha requerido incluso un apoyo del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Relaciones Exteriores para poder avanzar con ello. Aquí hemos hecho uso de todo tipo de modalidades de compra, desde los llamados convencionales, las compras por vía de la excepción, que han sido declaradas desiertas en muchos casos por falta de oferentes. También las compras a través de objeto de gasto 834, un mecanismo abreviado, y las compras internacionales que están en curso actualmente. Además de eso, hemos hablado con las sociedades médicas del área para poder presentar alternativas de protocolos que nos permitan poder hacer una oferta más variada de estos medicamentos y poder diversificar las drogas que ponemos a consideración de nuestros médicos. En el día de ayer estuvimos presentando también un ajuste que hemos hecho con el Ministerio de Hacienda. En estos dos objetos de gasto son herramientas que nos van a permitir poder afrontar las brechas que se producen entre estos llamados convencionales. Entonces, a través de estos ajustes podemos hacer uso de compras desde los hospitales con la autorización de la Dirección de Insumos Estratégicos o subsidios a los familiares de los pacientes que están internados en caso de ser necesario, siempre que no estén presentes estas drogas. También hemos resuelto en estos días esa brecha que se presentó. Estas son algunas de las cifras que han sido entregadas y las que esperamos entregar entre hoy y el 12 de marzo, que nos van a permitir acceder de manera holgada a los llamados más importantes. Quiero también, antes de entrar en la situación epidemiológica, agradecer a la Contraloría General de la República. En estos días he remitido una nota donde les he pedido que acompañen desde el inicio el proceso de las compras y sobre todo del uso reglamentado de estas herramientas acordadas con el Ministerio de Hacienda. Nos han contestado positivamente, entonces agradezco ese proceso también. Entrando en la situación epidemiológica, es importante destacar a nivel del mundo, después de varias semanas de descenso, tenemos un repunte en la última semana, esto a expensas principalmente de Europa y de las Américas. También esto refleja y enfatiza de manera importante que a lo largo de todo lo que queda de este año vamos a tener que seguir manteniendo las medidas de protección, la mascarilla, la distancia, el lavado de manos y el cuidado cuando tenemos síntomas. Incluso los dos países que están más adelantados en términos de inmunización completa, hablamos de Israel y de Emiratos Árabes Unidos, ambos tienen niveles de hospitalizaciones todavía muy altos. Eso significa que el impacto de las vacunas todavía va a demorar y tiene que estar en el orden de un 20% para arriba para hacerlo. En el interim, todos los países del mundo vamos a tener que seguir ejerciendo estas medidas de protección. La situación en la región es básicamente y esencialmente la misma, donde Paraguay está en una posición todavía bastante ventajosa, por decirlo así. No obstante, venimos viendo en el último mes, sobre todo se puede apreciar un aumento en el orden del 30% del número de casos, lo cual es realmente sumamente preocupante y que se traslada a todos los hospitales en cuanto a la ocupación de camas, las camas de terapia intensiva. Como decía y reitero una vez más, porque esto es absolutamente fundamental, requerimos el aporte de todos, porque esta batalla hay que librarla principalmente en la comunidad. El número de casos aumentado significa automáticamente más hospitalizaciones en terapia intensiva y significa sin ninguna duda fallecimientos, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar todo esto, hacerlo por el resto del año. Aquí quiero destacar que, como decíamos la semana pasada, si bien Central y Capital siguen teniendo el mayor porcentaje de casos, preocupa la distribución aumentada en el resto de los departamentos y el claro progreso de la segunda ola en el Alto Paraná.
Esto se puede ver un poquito de manera más clara. Central tiene un nivel relativamente estable, pero alto, en tanto que Capital ha tenido un repunte francamente importante en el orden de superior al 20%. Lo propio puede verse aquí en la zona de Alto Paraná, como decía, con la segunda ola, otras zonas relativamente estables, destaque especial a Misiones, donde vemos un aumento importante en varios de los distritos, sobre todo aquellos que están cercanos, digamos, al río. Lo mismo se puede decir en Itapúa. Las 2 últimas semanas han representado las semanas más altas de toda la epidemia. Amambay, Canendillú y demás, todos reflejan más o menos lo mismo, pero Concepción en particular queremos enfatizar, y San Pedro, niveles muy altos en las últimas semanas. El Chaco paraguayo relativamente estable, ¿verdad? No obstante, si bien es cierto que hay mucho que mejorar, también es importante destacar todo lo que se ha hecho hasta acá y lo mucho que han hecho los compañeros de todo el sector salud, de todos los subsistemas de salud. Tenemos casi 12.500 pacientes que han sido internados y más de 10.000 han sido dados de alta, ¿verdad? Lo cual refleja realmente un trabajo denodado de todo este esfuerzo. Pero ese trabajo hay que alivianarlo y hay que enfrentarlo para tener más éxito en la comunidad. Queremos presentarles también ahora una herramienta para un uso multisectorial. Creemos que va a ser muy importante. Se puede acceder a ella a través de la página del Ministerio de Salud Pública y esencialmente es una suerte de mapa epidemiológico que nos permite a nivel de departamento y a nivel de distritos poder visualizar aquellas zonas que tienen una mayor incidencia de casos, ¿verdad? Una suerte de semáforo con tonalidades que van del rojo para naranja, amarillo, etcétera, y que tienen un corte de 150 por 100.000 habitantes, una sugerencia de la Organización Mundial de la Salud, y pueden acceder entonces tanto el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, pero sobre todo, y esto me parece que es muy importante, sobre todo los gobiernos locales, entonces pueden hacer uso de esto para poder tomar decisiones. Este creo que es el Departamento de Misiones. Sí, el Departamento de Misiones, donde se puede apreciar los distintos distritos con una mayor incidencia. Aquí tenemos otro distrito de Central, donde se pueden apreciar también las zonas mayormente afectadas por esto, ¿verdad? Aquí están las tablas también que nos permiten eso y de esa manera se pueden tomar algunas decisiones. Estas son algunas que nosotros planteamos como recomendaciones enfáticas, diría yo. Intensificar siempre los controles, pero sobre todo las vacunas. Es realmente muy preocupante ver el uso cada vez menor de los tapabocas. Queremos también enfatizar el hecho de la limitación de los contactos fuera del hogar, plantearse restricciones de horario de circulación, de regulación de negocios no esenciales y en todos los lugares ciertamente nuestra recomendación va para el sector público, pero vamos a ir ajustando esas recomendaciones y anunciándolas pronto. Tienen que ver con el uso de cuadrilla y siempre que se pueda con el teletrabajo. Estamos viendo realmente una propagación sumamente preocupante del virus y hago un llamado a todos para que podamos aportar lo nuestro, recomponer un poco nuestras conductas para que podamos contribuir todos unidos a enfrentar este virus. Así que, como les decía, vamos a estar haciendo discusiones más amplias para poder plantear algunas medidas concretas a corto plazo. Pero en el interim es siempre válido recordar que este cuidado lo tenemos que hacer entre todos y en la medida que las personas se descuiden en un área o en otra, van a estar exponiendo siempre a aquellas que se comportan de manera correcta y considerada con los ciudadanos, ¿verdad? Muchas gracias y vamos a hacer lugar a las preguntas. Muchas gracias, ministro. La primera consulta es de Radio 1000.